Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la entrevista a una madre que tiene un hijo diagnosticado con TDAH. Si no habéis visto la primera parte, os recomiendo encarecidamente que la veáis. En- bueno, voy a repasar un poco esta incertidumbre que nos comenta Lisa, ¿no? Con cómo educar, qué límites poner, ese señalamiento con el que vamos a profundizar ahora, ¿no? Y cómo gestiona de alguna manera cuando ella se pone nerviosa, ¿no? Con esto. Y bueno, en esta pausa estábamos hablando de esto. Estaba incluso comentando a veces que él llega a olvidarse de algunas cosas que ocurren durante la discusión previa que ha habido. Quería explicar esto también porque creo que es algo importante. Cuando no solamente un niño, los adultos estamos excesivamente activados emocionalmente, es como que se desconecta con el cerebro racional y luego no nos acordamos. Es una disociación, es lo que llamamos en psicología disociación, y es cierto que no hay memoria de lo que ha ocurrido, ¿no? En ese momento, cuando un niño o un adulto está en ese, lo que llamamos un secuestro emocional, es pura emoción, es imposible razonar con esa persona. De manera que hay que permitir que se relaje y una vez que se ha relajado y ha vuelto a conectar la parte emocional con la parte racional, ahí sí que podemos hablar, reflexionar, etcétera. Pero digamos que el objetivo ante un secuestro emocional es que se calme. Algo que Lisa me ha comentado muchas veces y que ocurre, es bastante común, ¿no? Es que no podemos, cuando existe este problema, si el niño te está pidiendo movimiento, tienes que dejar que se mueva, porque es lo que le relaja, ¿no? A diferencia de cuando los adultos tenemos la tendencia a decir, ven aquí y quédate ahí y no te muevas. Pues es que eso no se puede hacer. O sea, digamos que luego hablaremos un poco acerca de los límites. Hay que establecer límites, por supuesto, porque los niños y los adultos que tienen TDAH siguen siendo responsables de las cosas que hacen. Entonces, los padres tenemos que continuar dando un límite, ¿no? Lo que pasa es que los límites tienen que estar adaptados a lo que el niño puede hacer, ¿no? Y darnos cuenta de que estamos hablando de un trastorno del desarrollo madurativo, ¿no? Entonces es un trastorno madurativo, lo cual quiere decir que poco a poco irá mejorando en algunas capacidades, pero paciencia, ¿vale? Es decir, le seguimos guiando, porque tenemos que guiarles en este mundo, es un derecho que tienen los niños, los límites. Lo único que lo hacemos siempre desde el respeto, desde el amor, que es algo que en el caso de Lisa nunca ha faltado, la aceptación incondicional. Yo me puedo enfadar con mi hijo por algún motivo, pero en ningún momento le voy a amenazar con si haces esto ya no te quiero, me voy a ir de casa porque ya no lo soporto. Este tipo de afirmaciones generan muchísimo estrés, lo cual hace que vaya todavía peor, ¿no? Porque, Lisa, hemos visto muchas veces, ¿no? Cuántas veces hemos comentado que cuando tu hijo no está bajo amenaza, es un niño distinto a cuando se siente juzgado, amenazado, etcétera, ¿verdad? Me gustaría que me Totalmente. contaras, sí, hablar un poco de esto y que me contaras qué pasa, cómo te sientes, ya habías comentado algo por encima con el tema, ese señalamiento del que hablabas, ¿no? Es una de las partes más duras, es una de las partes que más afecta y como padres nosotros lo que queremos es evitar que le llegue ese señalamiento al niño, porque si ese señalamiento le llega a tu hijo, seguro que bien no le va a hacer, seguro que bien. Entonces, lo que queremos es evitar eso y que como padres tenemos la responsabilidad de filtrar eso. Un padre hace de filtros de su hijo, es decir, filtra los factores externos que no quiere que le lleguen a él para que él pueda ser feliz. Básicamente esa es la función de un padre, yo creo, ¿no? Entonces, intentamos que eso no le llegue, pero no nos engañemos, le llega. Claro que le llega, en un porcentaje, gracias a Dios, inferior al de los padres. Sí, pero es que da igual, ese señalamiento mm, nos está matando a todos, es decir, a todos. A los padres nos está destrozando. Casi que, casi que, no sé si se lleva casi peor el señalamiento de la gente que el hecho de que tu hijo pues tenga ese trastorno, ¿no? Es decir, tú con tu hijo al final te entiendes con él,
De una manera, de otra, más difícil, más duro, por supuesto, lo que comentaba al principio, pero es tu hijo, te entiendes, eres su madre, te entiendes, siempre, siempre, pero con la gente no sabes, no sabes si te quieres entender, si es mejor no entenderte, si no sabes qué hacer con la gente, es lo que comentaba al principio. Piensas, si le digo a la gente, oye, que mi hijo tiene TDAH y por eso actúa así, realmente la gente va a empatizar y va a decir, ah, pues bien, o no, o simplemente lo van a coger como un cotilleo y todavía va a servir más más como, es que fíjate, o que todavía va a ser peor. Es decir, no sabes cómo puede utilizar la gente una información así. Y si esa información fuese una información tonta, pues vale, pero es una información de tu hijo, es tu hijo. Y es una información difícil y dura. Y yo personalmente solo se la he dado a gente que realmente sé que está a mi lado. A la gente que no está a mi lado no se la he dado. Y no sé si eso es bueno o eso es malo, porque creo que mucho, mucho más tiempo este señalamiento, yo por lo menos por el carácter que tengo, no sé si lo voy a resistir. Es que lo tendré que resistir, claro, soy madre, evidentemente, pero es muy duro, muy, muy duro. Casi que la gente a veces te pone las cosas más difíciles de lo que ya las tienes. Y bueno, no sé, lo que quiero es que a mi hijo no le llegue, la verdad. Que no le llegue, que no sea el señalado de, mira, el que no puede estar quieto, el que no se concentra, el que no llega a esto, el que no llega a otro. No quiero, no quiero. Eso lo tengo muy claro. Es que tenemos Pero que tener no en cuenta tengo que, las herramientas para llegar a eso. No lo sé, no lo perdona sé. que te he cortado, Lisa, es que creo que es fundamental entender que la educación es un proceso. Es un proceso que va con el límite o la educación que brindamos a nuestros hijos más la maduración del cerebro. Entonces, a lo mejor en una de esas que del proceso, pues hace algo, ¿no? Que no gusta a alguien. Y es como lo primero que parece que viene es, fíjate, es que no le están educando. Es que estos padres, es que son muy permisivos. Es que cuando en realidad sales y le dices, perdona, esto no se tiene que hacer. Pero la gente espera que haya como mano dura, ¿no? ¿Se oye? La mano dura. Creo que esto lo habrás oído Mucho. muchas veces. Quería poner varios ejemplos de cosas que me han llegado, ¿no? De cosas que ocurren del tipo de no estar invitado al cumpleaños, pero de repente ya deja de estarlo porque los padres no quieren aceptar claro, porque es que se mueve tanto que nos pone tan nerviosos que preferimos que no vaya. Entonces el niño ya tiene un rechazo porque no ha sido invitado a la fiesta del cumpleaños. A veces, que de esto también seguro que tienes que contarnos, ¿no? Comentarios de los profesores, de, oye, es que no soporto más a este niño, ¿no? Y el tema que hay, que yo te entiendo, ¿no? Que es lo que quieres evitar, es que le lleguen a él esos comentarios de es que no te soporto, es que pasa a veces también, no lo sé si será el caso de tu hijo, pero a veces la motilidad fina también se ve más afectada y pueden, bueno, en el caso de tu hijo creo que tiene bastantes buenas habilidades con esto, pero hay otros que además tienen como que son, que se les caen las cosas, se les rompen mal las cosas, etcétera, ¿no? También por el movimiento que tienen, ¿no? Pero el tema que hay es que son los comentarios, ¿no? De mal educado, es que esos padres, si me lo dejas a mí una semana, anda, que te lo iba yo a arreglar, ¿no? Y luego, respecto al comentario Sí, que dices que quiero aportar otra cosa, ¿no? A veces cuando comentas el diagnóstico y te dicen, eso son tonterías, ¿no? Quizá por eso se te quitan las ganas de hablar con la gente, porque es que es como, te acabo de decir algo súper íntimo, algo que es, me siento frágil cuando te lo estoy contando y me vienes y me dices que eso es una tontería, que eso es una excusa para decir que tu hijo en realidad lo que pasa es que le estás educando mal, ¿no? Eh, sí. bueno, dicho esto, cuéntame, perdona, cuéntame un poquito Esto, más acerca de eso. esto último que has dicho es tal cual. Es decir, alguna vez, bueno, pues gente más cercana, sí que, bueno, esto es la traducción de le falta mano dura, tal cual, tal cual. Hoy en día a todo se le pone nombre y esto en mi época era, ¡pam! Era falta de tal, falta de cual.
Esto es muy, muy típico también, muy típico. Entonces, como muy bien has dicho, se te quitan las ganas de... Y vuelves a estar en el punto de salida, en la casilla de salida. Vuelves a estar, haces el intento de mover ficha, de decir, voy a abrirme, voy a explicar, voy a... Y lo que recibes es, vuelves a estar en el punto en el punto de salida. Y en el punto de salida me refiero a en el punto de estar igual de perdido que antes. Porque entonces dices, una decisión que he tomado y no me sirve. ¿Qué hago? Vuelvo a estar aquí, sola. La sensación que yo tengo es de estar sola, absolutamente sola, gracias a Dios con el Padre, por supuesto, pero estamos solos. Eh, Mira, te quería comentar una cosa que antes cuando decía, dudo de si lo he hecho bien, si lo hago mal, si soy buena madre, si lo hacemos bien, si con el único a quien se lo puedo consultar al padre, es al único, pero que él, que tiene la misma sensación que yo, de la misma incertidumbre de no saber cómo dos personas que están en el mismo punto eh, se hacen esa pregunta, ¿no? No saben, no sabes, pues supongo que lo hacemos bien, pero no lo sé. Respecto a lo que comentabas de la fiesta de cumpleaños, que si le hacen vacío, que si no. Yo en este sentido tengo que decir que mi hijo no es el caso. Realmente tiene muchos amigos. La profesora nos lo ha dicho y realmente estamos muy contentos porque esto es un esfuerzo de todos, pero no le quitemos mérito. Es un esfuerzo suyo. Es un esfuerzo suyo, por supuesto, porque es que es un amor, que de verdad que es un amor. Y entonces, gracias a Dios, ha tenido la habilidad de juntarse con amigos que saben que él es más movido, más nervioso, más tal, pero que si no está, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le buscan, le quieren, le aprecian. Y a mí eso me cae en la baba, por Dios mucho. Entonces, él no es ese caso, ¿vale? Y claro, evidentemente que hemos tenido la profesora, pues gracias a Dios de estos últimos cursos, le ha ayudado muchísimo, es decir, le ha entendido, es básico. Creo que es muy básico dar con una buena profesora. La familia es muy importante, pero la escuela es básica también. Como la escuela no le entiendan, va a dificultar mucho, mucho el trabajo de los padres en casa, muchísimo. Y gracias a Dios, él no. Lo que pasa que sí que es verdad que hace 2 años, o 3, tuvo una profesora que no nos gustó nada porque lo primero que nos dijo fue, pero él es así todo el día, en casa también, no puede ser, no puede ser. Es que esto no lo entiendo, no puede ser. Eres profesora, chica. ¿Tú necesitas qué quieres? ¿Que todos sean igual? Pues no, no, el profesorado es eso también, es ponerte en la piel de cada uno de tus alumnos. Y ese año lo recuerdo que fue muy, muy duro. Estos dos últimos, con esta profesora, todo está yendo mucho mejor. Pero porque también te quita ese peso de decir, la escuela, si no hace algo, no está señalado, sino que está apoyado. Y es muy importante. Muy de Básicamente es acuerdo, esto. muy de acuerdo. Es donde pasa más tiempo al final, en la escuela y en casa, ¿no? Sí, lo que comentaba del cumpleaños en este caso era más de los padres, por parte de los padres, ¿no? Es como... Entonces, hay una cosa que sí que es fundamental, que claro, también habrá otra persona que esté escuchando la entrevista y diga, claro, pero es que si voy a celebrar la fiesta en mi casa y me va a destrozar la casa, pues no quiero que esté. Bueno, es que hay otras alternativas, o sea, no es el sí o el no, es el, bueno, pues permite que se quede también sus padres y de manera que sus padres van a estar más pendientes y le van a poner más límites. U otra cosa, otra situación que habíamos comentado con anterioridad, hablábamos el no salpiques en la piscina, o sea, decirle a un niño que no salpique en la piscina con TDAH es que realmente el límite es que va a ser muy frustrante para todos. Entonces, a lo mejor el límite es de, vamos a dividir la piscina en 4 partes o en 2 partes, de aquí para acá se salpica, de aquí para acá no. Entonces, es poner límites que sean adaptados a las capacidades que tenga la persona, ¿no? Es decir, límites respetuosos. O sea, al final es verdad que no dejan de ser responsables también, claro, todos somos responsables de lo que hacemos, todos tenemos unas dificultades, ellos tienen las suyas, que además están establecidas y que conocemos,
Entonces, es dentro de lo que puede hacer, hacerlo lo mejor posible. Y luego comprender, obviamente, digo, para la gente que tenga amigos, que tenga personas, que conozcan a alguien que tenga el TDAH, bueno, pues de alguna manera entender que la educación es un proceso y que en algún momento el niño va a hacer algo que no nos va a gustar, pero que no por eso ya le voy a poner la cruz y decir que ya se acabó con esto, ¿no? Exacto. Una cosa que sí que quería comentar es que yo sí que recomiendo habitualmente en los círculos cercanos y cada vez más amplios que sepan lo que hay, ¿vale? Que sepan lo que hay. ¿Por qué? Porque va a aumentar la tolerancia, ¿vale? Va a aumentar la tolerancia. Aunque sigo entendiendo, Lisa, lo que me has comentado de que a veces, eso te lo voy a contar y hay gente que pasa, aun contándole lo que hay gente que sigue actuando como si no tuviera nada. Entonces, bueno, en ese caso sí que hay que ser selectivos. Creo que Sí. otra recomendación que yo daría, esto es de cosecha propia, no lo he leído en ningún sitio, pero que, vamos, me funciona cuando lo recomiendo, es elaborar como grupos habituales en los que los padres se mueven, que los padres ya saben qué es lo que hay. Sí. Los niños, además, entienden que hay una diferencia y, bueno, que sean más tolerantes. Que sean más tolerantes no significa que el niño tiene que aguantar que el otro le pegue. No, no, eso no se trata de eso, porque eso no tiene por qué ser. No, no, no. Pero a lo mejor sí que tolero que está corriendo más con la pelota o que estoy hablando y me corta. Esto, de una manera respetuosa, podemos siempre, si tenemos mayor tolerancia, decir, oye, que es que estaba hablando yo con una sonrisa, no decir, que te calles. Es decir, es aumentar la Sí. tolerancia, es poner el límite desde el amor. Eso es poner límites desde el te quiero tanto. Antes decías, Lisa, comentabas que una de las funciones no era que no le llegara ese señalamiento. O sea, al final lo que estamos haciendo es hacer que nuestro hijo pueda estar integrado en una sociedad, ¿no? Bueno, Sí. después de todo esto, decirte que me alegro mucho que en este caso que tenga tan buenos amigos, porque evidentemente aparte el TDAH es una condición. Luego, evidentemente, cada persona es distinta y un TDAH no es igual que el otro y tenemos características que nos hacen distintos a los Exacto. demás. Nosotros, por ejemplo, ahora, que no sé si es una buena opción, pero lo que hacemos es, siempre que va a algún sitio, lo que sea, nos quedamos allí, una fiesta, me refiero de cumpleaños, ¿no? Lo que comentabas, pues nos quedamos allí. Nosotros disfrutar, a ver, disfrutamos a medias, porque siempre tienes un ojo puesto en él, siempre, siempre, no puedes estar relajado, ¿de acuerdo? Y a veces lo tienes ya simplemente por precaución, es decir, que no la lía siempre, claro que no, pero siempre tienes que tener, los padres ya vamos con esa predisposición a siempre estarle controlando. Y eso tampoco me gusta hacerlo con mi hijo, no me gusta hacerlo, pero soy consciente que de momento es mejor hacerlo que no hacerlo. Y eso por un lado. Y después, él, por ejemplo, muchas veces, pues, ay, pues, me quedo a dormir en casa de un amigo o viene un amigo tal. Al final, ¿qué decides? Optas porque vengan los amigos a casa, porque es tu casa, tú controlas, tú dominas. Yo, por ejemplo, tengo miedo, sinceramente, tengo miedo a que vaya a pasar toda una tarde y una noche a casa de alguien, de un amigo, me refiero, de que conocemos a los padres, por supuesto, porque piensas, no sé si van a entender el comportamiento puntual quizá que pueda surgirle en algún momento, en alguna situación. Entonces, prefiero es como yo controlo la situación, yo domino. Mi hijo es feliz, súper feliz, porque tiene a su amigo o a sus amigos en casa y durmiendo, lo que sea, o viendo, pasando toda la tarde, pero es como que tengo la situación controlada o sabría controlarla si se descontrolase. No sé si me explico por dónde voy. Total, claro que sí. Sí, Y sí, entonces, claro, eso también es un plus de cansancio. Es decir, yo creo que en esto es para felicitarnos, ¿no? Y decir, ostras, desde luego. tu prioridad absoluta es que tu hijo sea feliz. No le dices a tu hijo, no, no puedes ir a casa del amigo. Es decir, no, no, tranquilo, mejor que vengan a casa. Tu hijo sigue siendo igual de feliz, tú le haces feliz a tu hijo, al amigo, a todos, y tú te cargas ese peso. Los padres realmente, yo no sé el resto, pero yo estoy hecha polvo mentalmente. Estoy muy cansada mentalmente.
Antes creía que solo se podía estar cansado físicamente. Ahora veo que el cansancio mental es muchísimo peor. Pero bueno, todo sea por mi hijo, porque tenga un futuro, que es lo que quiere cualquier madre, ¿no? Y bueno, y si tengo que cansarme y agotarme y de todo por él, aquí estoy. Ya está, Bueno, básicamente. me gustaría comentarte, Elisa, que en consulta, cuando vemos TDAH, personas con TDAH que son adultas, una de las cosas que más recuerdan siempre son esas figuras que han estado a su lado y que le han aceptado incondicionalmente, que evidentemente le han puesto sus límites, pero que le han aceptado incondicionalmente. En la anterior entrevista que hacía a Pepe, que es el adulto que tiene TDAH, él le rechinaba mucho la palabra límite, ¿no? Porque a él los límites se los han puesto de una manera mucho más autoritaria y bueno, y no ha sido desde el respeto, ¿no? Pero cuando un límite se establece desde el respeto, sabes que lo estás haciendo bien. Sabes que lo estás haciendo bien, porque al final siempre es una manera de, o sea, el cerebro tiene cierta plasticidad y eso es lo que nos ayuda también a irnos reconduciendo, ¿no? Eh, bueno, no sé si te tengo por aquí algunas notillas puestas, pero sí, lo que me gustaría es, no sé si tienes algún consejo para alguien que acabe de recibir el diagnóstico, o sea, no para el niño, sino obviamente para los padres. ¿Qué les dirías? Les diría, uf, es una pregunta que necesito pensar un poco, pero creo que les diría que sobre todo mucha paciencia y que aunque no lo entiendan de primeras, porque a nosotros nos ha llevado tiempo, de verdad, con enfado, con gritos, con comportamiento, no les sirve de nada. No les sirve de nada. De verdad, comprobado. O sea, no les sirve. No les sirve. Es calmar, calmar, calmar. Siempre cuando esté calmado se habla, todo se le enseña, se le explica. Que lo decía antes, esta explicación, o sea, pasarán situaciones que se van a repetir diariamente por la misma cosa, por el mismo tema. Y una característica de estos niños es que les tienes que repetir lo mismo cada día. Cada día es como que les cuesta más interiorizar rutinas, les cuesta muchísimo más, muchísimo más. Tienen que ser muy, muy, muy constantes en las rutinas porque no sirve. Al menos a mi hijo lo que nos ha enseñado es que no sirve. Ya te lo dije ayer, pero si te lo digo cada día, pero sí, no, porque lo único que haces es remarcarle es que no te enteras. No, de verdad, no sirve. Esto no sirve. Y pensar, me está retando expresamente, me está provocando expresamente, por qué me hace, por qué me dice esto que sabe que me duele? ¿Por qué? No, de verdad, de verdad, de verdad, parece increíble, pero no lo hacen no lo hacen con esa intención. Es que no pueden, les domina la impulsividad. Es o sea, es difícil de explicar, pero les domina, de verdad. Entonces, siempre os recomendaría que con la calma, o sea, con estado calmado, siempre que se quiera hablar con él, dirigirse a él con calma, porque si no, si tú estás nervioso, él se pone más nervioso. Y siempre es o sea, básicamente yo creo que educo a mi hijo principalmente con amor, es decir, siempre, siempre le estoy dando besos, siempre le estoy dando caricias, siempre, a lo mejor algún día digo, claro que se me ha escapado la frase pero si te lo acabo de decir, si hace un minuto que te lo he dicho, y yo tengo remordimientos cuando le digo la frase esa, después digo, ¿qué le has dicho? Eh, Imagínate hasta este punto, o sea, hasta este punto, pero es que de verdad que les afecta todo mucho, porque no sé si esto ya es característica de TDAH o no, pero creo que sí, que son muy sensibles para todo, para lo bueno y para lo malo, son muy sensibles. Entonces hay que medir mucho más las palabras que se les dice que a lo mejor en otro niño, porque las interpretan muy literal, muy literal. Entonces, es un cansancio mental, ahí sí, porque estás simplemente, constantemente midiéndote, ¿no? Pero de verdad que es muy lento,
pero al final, poco a poco vas viendo cosas. Cuando tu hijo te mira y te dice, mamá, sé que lo has hecho por mí, cuando de vez en cuando te dice, mamá, sé que lo has hecho por mí y tienes razón y tal, que pasa poco, también lo digo, pero cuando pasa, de verdad, es como que todas estas dudas que os decía antes, dices, joder, soy buena madre, lo estoy haciendo bien. Y la poca empatía que pueda tener mi hijo, la poca que pueda tener, la tiene conmigo, que soy la persona más importante de su vida. Sus padres, bueno. Y entonces pienso, pues lo estoy haciendo bien. Cuando tienes las dudas y llega ese momento, es como que llega la calma, ¿no? Hasta que llega otro momento tal, pero así que mucha paciencia, diría que mucha paciencia, sobre todo. Claro, es trabajar en la educación sin ver resultados a corto plazo. Por lo tanto, es como que pierdes un poco la guía, ¿no? Pero Correcto. sí, yo quiero decir, Lisa, me parece que no me perdería ni un solo comentario de lo que has hecho. Creo que has recogido una sabiduría muy importante a lo largo de este tiempo, de estos años. Creo que no tiene desperdicio nada de lo que has comentado, como he dicho antes, y creo que esto puede realmente ayudar mucho más de lo que podamos decir cualquier psicólogo, ¿vale? A unos padres que acaban de recibir, que hayan estado con esta duda y que acaban de recibir este, este diagnóstico, ¿no? Como os comentaba, aquí no, igual posiblemente y seguramente haga otro vídeo más encaminado a la explicación del TDAH, a las normas, etcétera, bueno, esos recursos que podemos tener para verlo. Pero ahora mismo no es el objetivo, ¿no? Si no nos iríamos demasiado lejos, ¿no? Creo que, repito, la parte de la aceptación incondicional, la parte de esa incertidumbre que nace, ¿no? Al no ver resultados, que parece que no sabes muy bien por dónde estás yendo. Pero Lisa, te quiero recordar una cosa. Hay un psicólogo que se llama Winnicott, que es el padre de la psicología, de la psicoterapia o psicoanálisis relacional, que decía que la madre buena es la suficientemente buena, ¿vale? No es la perfecta, porque si fueras perfecta, lo que estaría ocurriendo es que no permito que mi hijo tenga una tolerancia a la frustración, ¿bien? Entonces, los límites tienen que ir destinados a que el niño no se frustre excesivamente porque le estamos pidiendo algo que no puede hacer, pero por otra parte, un límite que le vaya orientando hacia donde tenga que ir, ¿no? Eso también yo creo que sería interesante. Tenemos que tener mayor Sí, tolerancia como sociedad, como amigos de los niños, como padres de los hijos que son amigos, como profesores, mayor tolerancia, porque es que realmente, o sea, este diagnóstico existe por algo. La mayor confusión que hay es que hay características que son comunes en la población general. El tema es que aquí se da todo junto, se da todo. Por eso el diagnóstico, que sepáis, que no es una tontería. Cuando viene diagnosticado, este diagnóstico es un diagnóstico lento, como bien han dicho, se hace en distintos contextos y se ven áreas que están afectadas, que es todo junto, ¿no? Por eso cuando te dicen, no, es que a mí también me pasa esto y yo no tengo TDAH, entonces no existe. No, no, no. Es que no estamos hablando de eso. Es que estamos hablando de que todo va junto en un paquete que es lo que hace que sea mucho más exacto, difícil, ¿no? exacto. Entonces, sí existe el diagnóstico, no os equivoquéis, existe el diagnóstico. También quiero decir que el TDAH también, fijaros, es una diferencia, pero no es una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen otras habilidades que lo que pasa es que en el contexto habitual esas habilidades no se desarrollan porque el mundo no está preparado para esas habilidades, está preparado para otras, ¿no? Y llevan el peso del rechazo, ¿no? Del constante. Entonces, Claro, este es el problema real. O sea, vamos a pensar que el problema no solamente es de las deficiencias que pueda tener el niño o el adulto que tenga este problema, sino también de cómo nos comportamos los adultos y que culturalmente tiene que ser así y que no consentimos porque esto es de mala educación, ¿no? Entonces, pedimos correcto. tolerancia para que estos niños se puedan desarrollar de una manera más natural, lo más natural posible, con sus límites, repito, pero que sepamos que hay muchas personalidades, muchas personas adultas que han tenido una carrera exitosa a nivel profesional, que tienen una vida llena y plena y que están diagnosticados de TDAH.
Claro que puede ser. Si aquí al final lo que necesitamos es que haya factores protectores, que haya un buen seguimiento de estas personas, bueno, al final recordar simplemente que si hablamos de necesidades especiales, todos somos especiales, ¿no? Lo que pasa es que cuando se detecta un conjunto de signos que se dan a la vez, Sí. pues por eso sale un diagnóstico en el DSM, ¿no? Pero repito también, como decía antes, que no nos olvidemos que no podemos categorizar a las personas. ¿Por qué? Porque las personas todos somos distintos. Entonces, aunque tengamos una depresión, por ejemplo, la depresión de una persona es distinto que la depresión de otra porque somos personas distintas. Con esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo desde aquí voy Y, a y- cerrar con este. No sé y- si quieres decir alguna cosa. Sí, dime, dime. solo una cosa muy rápida Por respecto a supuesto. esto último que has dicho, rápido. Una de las cosas que les ayuda muchísimo es potenciarles lo que comentabas, las habilidades que tienen. Es decir, eso es un punto básico que les sube la autoestima automáticamente. Y creo que hablo en el caso de mi hijo, tiene una habilidad en algo, ¿vale? Muy buena o sea, le estamos como, no sobreestimulando, pero porque a él le encanta, se evade con eso, le chifla, le calma, le sube la autoestima, le potencia su entorno. ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Entonces, eso, sobre todo, un consejo que les doy a los padres, ¿no? Es que sobre todo, os puede gustar más o menos la habilidad que tenga, pero potenciársela y recordárselo mucho y apuntarle a clases de esa habilidad o lo que, bueno, según sea, si realmente le gusta, potenciárselo. O sea, no le apuntemos a lo que no le va bien. Es que esto se te da mal. Te apunto a esto porque tienes que llegar al nivel de medio, ¿no? No, 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 no. Un consejo que yo os daría es, no, si tiene esta habilidad, apuntarle a esa, porque es donde va a destacar, donde va a ser bueno, lo que le va a subir la autoestima y realmente de lo que se va a sentir él orgulloso, ¿vale? Y podrá ir con la cabeza bien alta, que en el fondo eso es básico, ¿no? Es decir, aceptarse uno mismo. Y nosotros es lo que hacemos y de verdad que o sea, eso le va súper bien. Os lo Pues recomiendo. muchas Apoyarle gracias en todo lo porque que le guste. muchísimas gracias porque es verdad, o sea, exacto, ¿no? No le apunto a lo que no le gusta, porque además hay una cosa muy interesante que Bueno, ellos, lo es una que... opinión de madre esto, ¿eh? No, Que no no, sé pero si... sí, sí, pero que es muy, me parece muy acertada, la verdad. Em, Iba a comentar que ellos cuando se aburren o tienen mayor, se suelen aburrir más que el resto, ¿no? Y, y aparte de que se aburren más que el resto, cuando algo no les interesa del todo, es verdad que se dispersan, pero cuando les interesan, son unas máquinas, son buenísimos. Por eso pueden llegar a desarrollar algo muy bien. O sea, en el fondo, por eso no es una enfermedad, es una diferencia, ¿vale? Y lo voy a cerrar aquí, quedaros con esto. Lisa, enormemente agradecida y al igual que yo, seguro que todas las personas que estén interesadas en oír este testimonio, que me parece súper valioso, súper valioso. Pues Muchas nada, lo gracias a ti. dicho, gracias a ti siempre, ¿vale? Te mando Gracias. un abrazo, ¿bien? Un beso. Y nada, pues que eso, que mucha fuerza, que lo estás haciendo de maravilla. Hasta Gracias. luego. Gracias.